La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Te damos la bienvenida al culto dominical online de nuestra iglesia bíblica Gracia Sublime. Desde la ciudad de Chillán, te invitamos a adorar el nombre de Dios y escuchar su palabra por medio de nuestro pastor, Pablo Sepúlveda Concha. Déjanos tus saludos, comentarios y pedidos de oración. Bienvenido. Gracias sublimes, perfecto es tu amor.
estrellas con su brillo me dicen que ahí está el dulce brillar de una aurora. En los montes, en los valles veo tu poder. Bien, queremos saludar a todos nuestros hermanos y hermanas, primeramente que son parte de nuestra iglesia bíblica Gracia Sublime, y por supuesto a todos los hermanos también que también nos siguen cada día domingo y que también están siendo bendecidos a través de nuestros cultos dominicales. Anhelo en mi corazón que la gracia del Señor, que su misericordia siga obrando en nuestros corazones, en sus familias, en sus hogares, anhelando y esperando muy pronto poder también volver a congregarnos de una forma presencial. Hoy quiero y voy a compartir con ustedes, voy a usar un pasaje del libro de Génesis en el capítulo 37, versículos 1 y 2, y vamos a hablar de José, por supuesto, y vamos a hablar tres aspectos de José y la gracia de Dios, o cómo la gracia de Dios se manifiesta en la vida de José. Pero también voy a tocar también algunos aspectos antes o tres cosas que quiero que veamos en la vida de José, tres cosas que vamos a ver en la vida de José y tres aspectos de cómo se manifiesta la gracia en la vida de José. Y vamos a leer Génesis capítulo 37, 1, 2, y dice así la palabra del Señor, dice: pero Jacob habitaba en la tierra de Canaán, la tierra de la peregrinación de su padre. Y esta es la genealogía de Jacob. José era de 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y de Silpa, mujer de su padre, y José informaba a su padre las malas famas de ellos. E Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su vejez y le había hecho una túnica con rayas de colores. He querido leer, solo voy a basarme solo en el versículo 1 y 2 un poquitito, y vamos a ir hablando acerca de la vida de José. Esperamos que lo podamos hacer muchas veces, poder compartir también esta serie de sermones sobre la vida de José. No sé si lo vamos a hacer paulatinamente o vamos a irlo saltando, pero vamos a ir compartiendo acerca de ello. Antes de todo, entonces quiero invitarles a orar para que la gracia del Señor y también la asistencia de su Espíritu Santo esté en mi vida. Señor, quiero darte gracias, primero porque nos has amado con un amor, Señor amado, incomprensible, Señor. Dios mío, Señor, tu gracia es inagotable para con nuestras vidas, Señor. Es como lo dijo alguien, es como un océano, Señor. Dios mío, Señor, que jamás se termina, se acaba, porque cada vez se está siendo llenado por los ríos, Señor. Dios mío de la gloria, por las lluvias, Señor. Es inagotable, Señor. Yo te pido en esta hora que tu Espíritu Santo, Señor, me ayude, me asista, me dirija para poder hablar de tu palabra, Señor, y que tu palabra pueda bendecir la vida de mis hermanos como ya ha bendecido la mía y lo seguirá haciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a hablar entonces de la vida de José, y quiero partir en estos minutos que tenemos para compartir de la palabra del Señor. Quiero un poquitito relatar una historia, y quiero partir este sermón de esta manera. Alguien cuenta esta historia y relata que en una escuela dominical el profesor comienza a decir: hoy vamos a hablar de la vida de José. Y él comienza a relatar. José era hijo de Jacob, tenía 11 hermanos,
Su papá le había hecho una túnica de muchos colores, era el hijo más amado de Jacob. Sus hermanos, ¿cierto?, le tenían envidia por ser amado por su padre, y dice que sus hermanos lo vendieron y llegó a Egipto. Y mientras estaba contando la historia, alguien lo interrumpe y le pregunta y le dice: y ese fue el momento cuando se casó con María. ¿Por qué cuento esto? ¿O por qué digo esto? Porque la verdad que esto nos muestra un poco, hermanos, cómo pasamos por alto muchas veces lo que es la palabra del Señor, sobre todo lo que es el Antiguo Testamento. Lo he predicado en otras oportunidades, y cuando hablé acerca de los primeros capítulos de Éxodo, también explicaba que yo no podría jamás entender Éxodo si no voy y entiendo el libro de Génesis. Éxodo, que me habla de la redención, ¿cierto? Pero también, para poder entenderlo, tengo que leer el libro de Génesis. Entonces, yo quiero hoy hablar y decir que toda la Biblia es la palabra de Dios, que toda la Biblia es importante, que toda la Biblia es relevante para nuestra vida. Pero no debemos dejar de pasar por alto la palabra del Señor. ¿Cuán importante es el conocimiento? Y hoy yo voy a hablar de la vida de José, porque la historia de José, mire, ocupa casi la mitad del libro de Génesis. Esta historia de José es muy importante. ¿Por qué? Porque en ella encontramos la gracia de Dios manifestada. José es un tipo de Cristo. José, también en él encontramos el Evangelio. Pero hay algo que también es importante y que refleja la promesa que Dios le hizo a Abraham, que aparece en Génesis 12, y que todos la conocemos, que su descendencia, ¿cierto?, sería como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Y conocemos la historia. Abraham, ¿cierto?, luego Dios le dijo que le daría un hijo, ¿cierto?, y ese hijo fue Isaac, del cual nace Jacob y Esaú, y estoy haciéndolo así de una forma bien resumida, el cual Dios ama a Jacob y aborrece a Esaú. Y de Jacob nacen, ¿cierto?, 12 hijos que los conocemos y sus nombres. Y de ese momento llegamos a Génesis capítulo 13. Y ahora que hemos leído los primeros versículos, podríamos decir: el Señor cumplió su promesa, la promesa hecha a Abraham, ¿cierto?, que su pueblo sería numeroso y que habitarían en la tierra de Canaán. Entonces podríamos decir, la promesa que Dios le hizo a Abraham está lista. Dios le dio muchos hijos a Jacob. Están habitando en la tierra de Canaán. O sea, podríamos decir, aquí Dios cumplió su promesa. Pero cuando yo sigo leyendo del capítulo 37 en adelante, me voy a dar cuenta que hay muchas cosas que tienen que suceder y que pasar en la vida de José. Y cuando yo sigo leyendo la historia de José en el capítulo 37, entonces me doy cuenta, o podría decir, o alguien podría decir, Dios ha olvidado su promesa. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban en Canaán, Dios ya había formado un pueblo, Dios le permite a José, ¿cierto?, en este momento que sea llevado cautivo a Egipto, sea como esclavo. Y ahora hay hambruna, ¿cierto? Hay hambruna y todos los hijos de Jacob tienen que ir a Egipto. Y te pregunto, ¿dónde está la promesa? O sea, esa promesa que parece cumplida hasta el capítulo 37, pareciera que del 37 adelante esa promesa no ha sido cumplida. José es vendido, los hijos de Jacob se enfrentan entre sí. Y por la hambruna que viene, resumiendo toda la historia, ellos tienen que ir a Egipto por alimento. Sin contar los 400 años que José ni supo que estuvieron bajo el látigo de Faraón. Mira lo que voy a decir. Para nosotros mirar la historia del pueblo de Israel, es fácil decirle, ¿saben? No se preocupen. Estarán 400 años en Egipto como esclavo, pero luego el Señor levantará un hombre con mano fuerte, su nombre es Moisés, que aún no conocen,
Y ese hombre nacerá, ¿cierto? Y los libertará, los hará pasar por el Mar Rojo. Luego vendrá Josué, conquistará la tierra donde estuvo su padre Jacob. Y Dios estará con ustedes. Pueblo de Israel, solo tienen que esperar 400 años. Para nosotros es fácil decir eso. Pero quiero un poco mostrarte la sensación que tenía el pueblo en ese momento. Para ellos era que Dios se había olvidado de ellos, que Dios los había abandonado. Y yo te pregunto, ¿se ha olvidado Dios de sus promesas? ¿Se ha olvidado Dios de las promesas que le hizo a sus antepasados? No, Dios no se olvida de sus promesas. Y la prueba de eso es el final de la historia de José. Cuando él está en el lecho de su muerte y le pide a sus hijos que le prometan que cuando salgan de ahí le da instrucciones cómo tienen que enterrarle, guardar sus huesos y cuando salgan llevarlo a la tierra prometida. Eso es lo que dice Hebreo 11:22. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José estaba seguro que iba a ser enterrado en la tierra prometida con su padre. Él estaba seguro que sería enterrado allí en la tierra de Canaán. Quiero decirte, Dios cumple sus promesas. Aunque pareciera muchas veces que Dios no está cumpliendo, pero Dios cumple sus promesas. Aunque en tu vida vaya todo al revés, aunque tú veas que nada está saliendo como aleluya debiera salir, pero Dios cumple sus promesas. Aunque parezca que tus amigos o tus enemigos se salen con la suya, aunque pareciera que los impíos son más felices que ti, aunque parezca que Dios se ha olvidado de ti, quiero decirte, Dios cumple sus promesas. ¿Sabes? Él dijo, aleluya, que no nos dejaría ni nos desampararía. Él dijo, aleluya, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Él dijo, voy a preparar morada. Y todo eso Él lo cumplirá. Es más, Él dijo en Filipenses que la obra que comenzó en nosotros sería fiel en completarla. Y así será. Es por eso que hoy vamos a ver y vamos a ver muchas cosas en la vida de José. Y vamos a ver a través de su vida, vamos a ver el Evangelio, la gracia del Señor. Hay tres cosas que antes de tocar a cómo la gracia de Dios se ve en la vida de José, hay tres cosas que quiero que veamos. Primero, decir que José es un ejemplo de vida cristiana. Aunque él estaba antes de Cristo, José estaba a la espera de Cristo. José estaba a la sombra de la cruz. Pero José es un ejemplo para nosotros y para nuestros hijos. Y mira lo que voy a decir, hermanos. Si nosotros miramos a José, lo primero que vemos en José, un ejemplo de amor, un ejemplo de perdón. Él perdonó a sus hermanos. José es un ejemplo de integridad. Mira, José es un ejemplo en su trabajo hacia su amo. Si hay alguien que sabía cómo someterse a sus amos, era José. Es más, José tenía una capacidad de resistir la tentación y de huir de ella y ser fiel a Dios. Era inteligente, había en él sabiduría y tenía una capacidad de administrar todo lo que le había sido entregado en sus manos. ¡Oh! ¿Cuántas virtudes hay en un solo hombre? Ahora, cuando yo he dicho todo esto, pareciera que en la Biblia el ejemplo a seguir es José. ¿Qué mejor mirar a José, hermano? La verdad es un ejemplo de imitar. José es una bendición para nuestras vidas. Y está bien, podemos enseñarle a nuestros hijos y mostrarle todas las cualidades que tiene José. Pero mira, quiero decir algo importante. No basta solo con sacar lecciones éticas y morales y mostrársela o mostrar las cualidades que tiene José. ¿Por qué digo esto? Porque nadie puede ser salvo llevando una vida o cumpliendo ciertas normas éticas o ciertas normas morales, ni siquiera siendo tan recto como José. Aunque José era recto, José necesitó la sangre de Cristo para ser salvado.
Por eso no basta solo con cumplir ciertas cosas. Necesitamos la sangre de Cristo. Porque sabes, si no necesitáramos la sangre de Cristo, seríamos nada más que unos fariseos. Por eso, mira lo que voy a decir: sé obediente como José, sé fiel como Noé, sé paciente como Job, sé sabio como Salomón, sé valiente como Josué. Pero te pregunto, ¿y dónde queda Cristo? En toda esta historia, ¿dónde queda Cristo? Y esto lo digo, tengamos cuidado en nuestros sermones, en nuestros mensajes, cuando exaltamos demasiado a un hombre y dejamos afuera a Cristo. Sí, debemos imitar las virtudes de José, Es un gran hombre. Pero mira, quiero decirte que lo que nosotros vemos a través de la vida de José son cosas mucho más profundas que vamos a ir conociendo. Pero lo que José nos lleva y nos va a apuntar es a la vida de Cristo. Qué tremendo. Por eso digo, nosotros tenemos frente a nosotros, o frente a José, tenemos el Evangelio. Su vida, su historia y sus experiencias nos muestran a Cristo y nos muestran el Evangelio. También es verdad, tenemos un vivo ejemplo de José. Y es verdad, vuelvo a decir, sigamos enseñándole a nuestros hijos sobre Noé. Pero luego digámosle que Cristo es nuestro Noé. Así como Noé construyó una arca, Cristo construyó un plan perfecto para salvarnos. Aleluya, Noé lo hizo para salvar, aleluya, a él y a su familia como Dios le había ordenado. Pero Cristo construyó un plan perfecto para salvarte a ti y a mí del pecado. Tenemos que ser y enseñarle a nuestros hijos que debemos ser valientes como Josué. Pero luego decirle que Cristo es nuestro José, así como Josué condujo al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida. Cristo, aleluya, es nuestro José, que aleluya conquistó la muerte, aleluya venció el pecado, aleluya, y nos conduce a la patria celestial. Por eso es muy importante que aprendamos mucho hoy de lo que es José. Pero luego le vamos a decir a nuestros hijos o a nuestros hermanos que Cristo es nuestro José, que al igual que sus hermanos lo vendieron y lo entregaron falsamente, así también nosotros hicimos con Cristo. Él fue nuestro benefactor, fue nuestro salvador, nos perdonó al igual que José a sus hermanos, perdonó nuestras ofensas al igual que José a sus hermanos. Es por eso que la vida de José nos muestra a Cristo, nos muestra el Evangelio. José no hizo pagar a sus hermanos. Era el momento, era la hora, pero no, él no hizo. Nosotros debíamos pagar por nuestro pecado, pero Cristo no nos hizo pagar por él. Y eso es lo que nos muestra la vida de José. Hay muchos paralelismos entre lo que es la vida de José y lo que es el Evangelio de nuestro Señor. Son innumerables. De hecho, un escritor se atrevió a decir y a contar los 110, Arthur Pym, él dice, hay 110, paralelismos entre la vida de José y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! Es por eso que, así como José es usado como un instrumento para salvar al pueblo de Israel, fue salvo a través del sufrimiento de José. Él tuvo que estar en un pozo, tuvo que ir a la prisión, tuvo que estar sufriendo, ¿cierto? También y a través de mucho sufrimiento. Pero él rescató a sus hermanos de una muerte segura. Y aquí está el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decir que nuestra salvación no fue a través del esplendor o de un magnífico esplendor, sino a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que hoy nosotros somos salvos. Es por eso que en José vemos una maqueta de lo que es el Evangelio de nuestro Señor.
En otras palabras, tendríamos que decirlo: Cristo es nuestro José, que Él, siendo tratado injustamente, a pesar de nuestra justicia, Él es exaltado a la diestra del Padre y se convierte en nuestro Salvador. Es por eso que hoy no solo vamos a ver o vamos a estudiar la vida de José, sino el Evangelio en la vida de José. Es por eso que José es un hermoso ejemplo de la gracia de Dios. Y mire, quiero decirte, ¿quieres saber de lo que es el perdón? Mira a Pedro, que negó a Jesús 3 veces y lloró amargamente y corrió a los pies de sus hermanos. ¿Quieres saber acerca de la paciencia? Entonces mira a Moisés, 40 años soportando a un pueblo murmurador, un pueblo que se quejaba y se lamentaba, añoraba las hortalizas de Egipto, un pueblo que Dios se hartó y estuvo a punto de destruirlo. Pero hay un Moisés que clama y le pide al Señor que no lo haga. Por eso quieres saber de la paciencia, mira a Moisés. Pero quieres saber lo que es la gracia, y es lo que voy a compartir con ustedes hoy. ¿Quieres saber lo que es la gracia? Entonces mira a José. Como Dios tuvo gracia para con él y lo guardó, lo protegió, lo preservó, hizo maravillas con él. Y luego, como un vaso que sobreabunda por la gracia de Dios, ¿qué crees que pasó? Él hizo lo mismo para con sus hermanos. Por eso, la gracia es un tema central en la vida de José. Lo que Dios hace con José, José luego lo demuestra a través de su vida hacia sus hermanos. Por eso, para los hermanos que están viendo este video, los que van a escuchar este mensaje, quiero decir que la enseñanza de la gracia no solo debe ser enseñada o predicada, debe ser reflejada en la vida de nosotros por medio de nuestro testimonio. No es solo saber de memoria Efesios 2:8 y tantos otros pasajes. No basta con eso. Tu vida debe, aleluya, como José, debe reabundar la gracia. Resaltar en tu vida lo que Cristo ha hecho contigo. De nada vale que sepamos que la gracia es un don merecido, que es la misericordia de Dios para que nosotros, si nosotros hacemos acepción de personas con los demás, no nos sirve de nada. Si nosotros decimos: este hermano está a mi altura, este amigo está a mi altura y este otro no. No basta con saber la gracia, debemos vivirla, debemos reflejarla en nuestra vida. Por eso nosotros, y le digo a mis hermanos, somos una iglesia de gracia y debemos rebosar de esa gracia, debemos expresar esa gracia, mostrar con nuestra vida la gracia y la misericordia de Dios. Y esto es lo que se ve. Esto es lo que se ve en la vida de José. La gracia corre por las venas de este personaje bíblico. Y mira, hay 3 aspectos que voy a compartir en el día de hoy. Y he querido avanzar rápido para poder especificar estos 3 puntos que son muy importantes. Y mira, lo primero que voy a decir es que la gracia de Dios se manifiesta en la vida de José en su elección. José, en verdad, fue escogido por Dios con un propósito. Dios escogió a Abraham de Ur de los Caldeos para formar un pueblo. Había un propósito. Lo condujo hacia la tierra prometida. También Dios escoge a su hijo Isaac, hijo de Sara, y no a Ismael, que era el hijo de aquella mujer a la cual era la sierva de Sara. No, Dios escoge a Isaac y no a Ismael. Y Dios toma a Isaac para continuar formando ese pueblo y ser portador de la fe. Pero luego Dios escoge a Jacob, rechaza a Esaú, que era su hermano gemelo. Ahora, y después de toda esta historia, y al ver los patriarcas, llegamos que Dios escoge a José con un propósito excelente. Ahora, quiero que nos preguntemos, ¿por qué Dios nos escoge?
¿Por qué Dios escoge a Abraham? ¿Por qué Dios escoge a Isaac? ¿Por qué Dios escoge a Jacob? ¿Y por qué Dios escoge a José? Y te pregunto, ¿es que Dios vio algo en ellos? ¿Dios vio algún mérito propio? ¿Quieres que te diga? Jacob era un embustero. Era un sinvergüenza. Engañó a su hermano y engañó a su padre. Pero fue escogido por Dios. Dios lo escogió con un propósito. Y quiero decirte, no es que Dios haya visto algo hermoso en ello, pero fueron escogidos por Dios. En el libro de Romanos se especifica la vida de Saúl y la vida de Jacob. Sin que hubieran hecho obras buenas o malas, Dios escoge a Jacob, conociendo cómo él va a ser. Dios lo escoge para un propósito, pero Dios, aleluya, no lo escogió por las obras que aleluya, Jacob haría, que ciertamente serían malas. No sé si te has preguntado cuántas veces, ¿por qué Dios me escogió a mí y no a mi vecino? Yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Por qué a mí, Señor? Yo sé que no viste nada en mí, Señor. O más bien me voy a poner en ese lugar. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Qué viste en mí, Señor? Entonces Dios me mira y me responde: yo no vi nada en ti, solo te miré y te amé y te escogí para la gloria de mi nombre. Si tú ves, cuando Dios escoge a Abraham, lo dice el libro de Josué, él estaba adorando a otros dioses al otro lado de allá del Jordán. Abraham, en Ur de los Caldeos, allá adoraba a otros dioses y Dios lo toma con un propósito. Sí, fue un hombre de fe, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero en la condición que Dios lo escoge. Quiero resaltar esto, porque Dios escoge a José, un joven de 17 años que pastoreaba las ovejas de su padre. Pero ¿qué había en José? Nada, nada sobrenatural. Es Dios, aleluya, el que por su gracia lo escoge. Y esto es lo que veo primero en la vida de José, cómo la gracia de Dios se manifiesta para escoger a un joven pastor de oveja, a un hombre como Abraham, a un hombre como Jacob y tantos otros en la Biblia. Pero Dios escoge a José y mira lo que Dios va a hacer de él, el Salvador del mundo en ese entonces. Porque sabes, en esa sequía de todas partes vinieron a José. O sea, José fue un salvador del mundo en ese entonces. Todos vinieron a José buscando qué comer. Un simple pastor de oveja. Así los escogió Dios antes de la fundación del mundo. ¿Sabes? Dios sabía mi vida y siempre lo digo, conocía lo que yo iba a hacer, pero aún así Él me amó. No había nada bueno en mí. No había nada bueno en ti. Por eso lo primero que veo es la gracia de Dios para escoger a un hombre, a un joven como pastor de oveja. Ve a David, un simple pastor de oveja. De hecho, su padre ni siquiera lo contaba como sus hijos cuando lo presenta a Samuel. No hay otro hijo tuyo. Ah, sí, y estoy parafraseando. Hay uno, pero ese está por allá por el campo cuidando las ovejas. Es por eso que Samuel le dijo: no mires a su parecer cuando pone, aleluya, y se le ponen los hijos o los hermanos de David frente a él. No mires lo hermoso, ni lo grande, ni lo alto, ni lo que ven los ojos, porque yo no miro eso. Dios no escogió a David por ninguna capacidad que él tuviera. Dios no te escogió a ti por ninguna capacidad que él tuviera. Solo lo que se ve en ti y en mí es la gracia de Dios, como se ve en José. Solo gracia, solo misericordia. ¿Sabes?
Quiero decir que hay personas mucho más preparadas o mucho que tienen mucha más cabeza que muchos pastores y muchos líderes como para, aleluya, preparar un sermón y llegar a la gente. Pero esto no se trata de alcanzar a personas humanamente. Esto se trata del poder de Dios, como dice Pablo, que el evangelio de Dios es poder de Dios. Y Pablo dice, mi palabra ni mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que Él demostró el poder de Dios. Entonces, lo primero que vemos es cómo la gracia de Dios se manifiesta para la vida de José y para elegirlo. Pero esto es más maravilloso aún. La gracia de Dios, ¿cómo se manifiesta para proteger la vida de José? Este es otro aspecto de la gracia de Cristo que nosotros tenemos que tener o estar consciente. Es que Dios tiene gracia para conmigo todos los días. Mira, porque nos guarda del mundo. Escúchalo bien, cada día nos guarda del mundo. Nos guarda de nosotros mismos. Nos guarda de la tentación. Y al leer la historia de José quedamos maravillados de todo lo que de todo lo que José vive y cómo Dios lo guarda a pesar de todo lo que José vivió en la cárcel. José tuvo una falsa acusación, pero frente a esa falsa acusación vemos la mano protectora de Dios a favor de la vida de José. Por eso no veamos la gracia de Dios solo como una bendición que Dios derrama sobre nosotros, sino también como la protección del mal. Y en medio de las pruebas más terribles, las pruebas más feroces, la vida de José podría haber durado 20 versículos y no 13 capítulos. Mira, en Génesis 37:20, sus hermanos dijeron, matémosle, pero Dios puso en el corazón de Rubén que no lo hicieran y lo echaron en el pozo. Oh, qué tremendo. Luego Rubén está ausente y otra vez quieren matarlo. Génesis 37:26, matémosle, y el Señor pone en el corazón de Judá, ¿qué provecho hay que lo matemos? Vendámoslo a los ismaelitas. Dios preserva una y otra vez la vida de José para el propósito que él tenía. Luego José es acusado injustamente por la esposa de Potifar. ¿Sabes? Eso le costaría la muerte a José. Pero luego Dios pone en el corazón de Potifar que lo ponga en la cárcel. Ahora, estando en la prisión allí, Dios permite que se cruce con el copero, le dé y pueda interceder ante el copero. O sea, lo que yo veo, la gracia de Dios en la vida de José para preservar la vida de él. Ahora te pregunto, al ver cómo Dios preserva la vida de José, cómo Dios lo va preservando, te pregunto, ¿has visto la gracia de Dios en tu vida ahora? ¿Te das cuenta cómo Dios te ha preservado todo este tiempo? ¿Cómo Dios te ha guardado? ¿Cómo nos protege Dios? Aleluya, todo el tiempo, este Dios maravilloso. Mira cómo termina el libro de Génesis. Y ya voy a entrar al último punto. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero más Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy. Eso le dice José a sus hermanos. Para mantener en vida a muchos pueblos. Qué tremendo. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. O sea, vemos la gracia de Dios en la vida de José para escogerlo. Vemos la gracia de Dios en la vida de José para preservarlo. Ahora, veamos la gracia de Dios en la vida de nosotros al escogernos. Veamos la gracia de Dios como cada día nos guarda, nos protege y nos libra.
y nos preserva su propósito. Mire, y por último, vemos la gracia de Dios en el carácter de José. No sé si te llama la atención que después que todo lo que José vivió no haya sido destruida por las pruebas de la vida. Y mira, y déjame tomarme un tiempo para poder mostrarte que la gracia de Dios, cómo obró en el carácter de José, con lo que José vivió, con las aflicciones que él pasó. ¿Sabe? Él tenía muchas excusas para poder, aleluya, hacer ciertas cosas. Pero ¿sabes? La vida de José fue, y aquí vemos la gracia de Dios para con su carácter, como el oro, que cuando lo pones en el horno y está más caliente, más puro es. Más refinado es, más brilloso es, o más brillo da. ¿Saben lo que hacen las aflicciones en la vida de José? ¿Saben lo que hacen estas pruebas en la vida de José? En vez de hacer lo que él se revele, como muchos se rebelan por las situaciones adversas en su vida, como muchos, aleluya, reniegan contra aquel que tanto ha hecho por ellos, Dios. Pero ¿sabes cómo se ve la gracia de Dios en el carácter de la vida de José? ¿Sabe lo que hizo? Las pruebas y las aflicciones, que luego las voy a nombrar, formaron el corazón más servicial, formaron el corazón más obediente al Señor. Aún habiendo sufrido de la forma que él sufrió. Hermano, ¿te sientes solo? ¿Te sientes abandonado por los que más quieres? José más. Escúchalo bien, ¿te sientes tentado por las cosas del mundo? Pastor, yo ya no puedo más, esta tentación es más fuerte que mí. Quiero decirte que José más. Te sientes pésimo, mal, porque te han tratado injustamente. Quiero decirte, José más. Pero mira cómo brilla, sin embargo, el carácter de este hombre de Dios con las aflicciones. Y esto nos muestra que, aleluya, ¿qué hacen las aflicciones en la vida del creyente? Hacen que su carácter brille cada día más. Mira lo que le sucedió a José. Sufrió el rechazo y los insultos de su hermano. No solo eso, sufrió malos tratos. Fue echado a un pozo. ¿Sabe lo que hicieron sus hermanos? Lo separaron de su familia. Es más aún, lo vendieron como un esclavo. Tuvo que sufrir el ser extranjero en otro país. Ni siquiera conocía la lengua, ni siquiera las costumbres. Sufrió la separación de su madre, la cual nunca más volvió a ver, a la cual nunca pudo ir a enterrar. Creo que hay algo doloroso cuando parte un ser querido. Pero, ¿sabes cuánto dolor hay sobre aquellas personas que nunca más han podido encontrar a su ser querido? Porque o desapareció en el mar, o porque alguien lo asesinó y lo enterró y lo escondió y nunca más lo ha podido encontrar. José sufrió eso en su madre. Nunca pudo ir a enterrar a su mamá y nunca más la pudo ver. La separaron de su madre. Lo separaron de su padre. Y no solo eso, cuando es vendido, llega, aleluya, donde a la casa de Potifar. Y es acosado por la mujer de este hombre. Es más, sufrió que lo acusara injustamente.
Y no solo eso. Al ser acusado injustamente, fue encarcelado sin un justo juicio. Y sufrió años en esa prisión. Y me imagino que no era de las mejores. Tiene que haber sido una prisión, no sé, de bajas, no sé, de lo más bajo que puede haber visto para que él estuviera, para estar allí. Mira cuántos desalientos tuvo José mientras estuvo preso. Conocemos la historia del copero, del panadero. Pero él luego sufrió que este copero también de una u otra manera, después de haberlo ayudado, él se hubiera olvidado de él. O sea, sufrió el olvido de él. O sea, cuando yo analizo la vida de José, me doy cuenta que la vida de José es un sufrimiento. Cuando hablamos de sufrimiento, todos de una u otra manera nos vemos identificados. ¿Por qué? Porque todos hemos sufrido de alguna manera. Pero mira lo que yo quiero recalcar en estos minutos que tengo. Todo lo que José vivió, todo lo que él pasó, todo el sufrimiento que él vivió, jamás tú vas a ver en estos capítulos, en esta historia, a un José deprimido. No vas a ver, aleluya, y la Biblia no lo relata, a un José amargado. Es más, tampoco vas a ver a un José rencoroso, un José iracundo, a un José lleno de rencor, lleno de ira, lleno de odio. No es a ese José que vemos en las Escrituras. Es más, te digo, todo el sufrimiento que él vivió, ese debiera haber sido su característica. O su corazón. Debiera haberse llenado de odio, llenado de rencor por todo lo que ha pasado. Qué tremendo. Cómo es la gracia de Dios en la vida de José para formar su carácter. ¿Sabes? Cuando nosotros analizamos, y muchas de las personas del mundo piensan de esta manera, y ellos dicen, yo soy de esta forma, soy un ladrón, soy un violador, soy un asesino porque tuve una mala vida, a mí igual me violaron, a mí igual me crié en esa forma. José, mirándolo de la parte del mundo, tenía todo para decir, yo debo comportarme de la peor forma. Pero no es así como él reacciona. Así reaccionaría un hombre sin Cristo. Así reaccionaría un hombre que no ha sido alcanzado por la gracia del Señor. Mira, eso es lo que haría un hombre sin Cristo. Eso es lo que haría un hombre según la carne. El faraón tiene un sueño. Quiere que se lo interprete él después de estar tantos años en prisión. Él podría haber dicho, y ahora me piden favores más encima. Después que fue ascendido y tuvo el poder, podría haber humillado a la mujer de Potifar. Cuando sus hermanos vienen para pedir comida, él le hubiera dicho, hey, soy José y ahora van a pagar por todo lo que me hicieron. Ustedes serán mis esclavos. Pero quiero decirte, a pesar del sufrimiento de José, en él no hay rencor, en él no hay odio. Y quizás tú puedas estar excusándote, diciéndote, pastor, es que usted no sabe lo que yo he vivido y lo que he sufrido. Pero eso no te da la excusa para hacer lo que tú estás haciendo. ¿Sabes por qué José no lo hace? Es porque la gracia de Dios brota por sus poros. Hay amor, hay perdón, hay misericordia. Según el mundo, cuando tú sufres, estás excusado para pecar, estás excusado para hacer lo que quieras. José, mira, José que había sido separado de su madre, de su padre, de sus hermanos, solo en un país lejano. Cuando la mujer de Potifar se acercó a él, aleluya,
No sé, y él haber ido a ver un psicólogo, el psicólogo había dicho, es lo más normal que él buscara un cariño. No te atormentes, José. Es lo más normal, tú necesitabas. Tuviste una infancia de maltratos. Ella te ofreció un poquito de afecto y cariño y tú caíste. Esa es la filosofía del mundo. Quiero decir que José está en estas páginas para que nosotros veamos la gracia de Cristo. Si tú crees que la gracia la encontramos en el Nuevo Testamento, te equivocas. La gracia de Dios, aleluya, brota a través de la vida de los hombres del Antiguo Testamento y por supuesto del Nuevo. Es por eso que, aleluya, Dios deja tanta y toma tantos capítulos para hablar de la vida de José. El mundo dice que todo lo que hacen contra ti te ha de hundir, te ha de destruir, te ha de amargar la vida. Pero José dice no. José dice, pecaron muchos contra mí, pero podemos abundar en gracia. Quiero decirte, hermano, que la gracia de Dios es suficiente para amar. La gracia de Dios es suficiente para perdonar. La gracia de Dios es suficiente para echar fuera el rencor. La gracia de Dios es suficiente, aleluya, para que de nuestros corazones salga toda raíz de amargura. La gracia de Cristo es suficiente. Yo te invito a que tú veas tu vida así como la vio José en medio de las pruebas. Te invito a que veas que lo que nos pasa, nos sucede, no es un antojo de Dios, no es una pataleta de Dios. Aleluya, lo que te está pasando en tu vida no es un antojo de Dios. Él está formando en nosotros un carácter. Dios está formando algo precioso en ti. Él está formando al Señor Jesucristo. Es como lo dijo alguien que tallaba en piedra unos caballos, y alguien le preguntaba cómo lo hacía para poder tallarlo y quedar a la perfección, y él decía, yo saco todo lo que no se parece a ese caballo. Y eso es lo que hace Cristo en nosotros. Él comienza a trabajar en nosotros y comienza a sacar todo lo que no se parece a Él, hasta que lleguemos a ser como Él. Dios está formando en nosotros un carácter. Dios está formando algo precioso en nosotros. José no pagó las malas obras que le hicieron sus hermanos. Por mal, él las pagó con bien. Y mira, quiero decirte en esta hora que eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y mira, y nos hemos estado en todos estos minutos identificando mucho con la vida de José. Pero ahora quiero decirte la verdad. Ni usted ni yo somos José. Quiero decirte que Cristo es José. Nosotros somos sus hermanos que lo hemos maltratado, que lo hemos vendido. Nosotros somos aquello, aleluya, que aleluya lo matamos en la cruz del Calvario. Lo hemos despreciado, lo hemos maltratado, lo hemos vendido. Hemos sido como Judas, hemos sido como Pedro. Lo hemos insultado, nos hemos hecho sus amigos. Pero ¿saben lo que hizo Él con nosotros? Al igual que José nos invitó a pasar a la cena con Él. Nos hizo pasar a sentarnos a la mesa con Él. Nos ha, aleluya, perdonado, aleluya, y nos has hecho acepto en el amado. Quiero decirte que cuando los apóstoles rechazaban a Jesús, ahí estábamos nosotros. Cuando los romanos estaban clavando al Hijo de Dios, nosotros ahí estábamos, y lo único que habíamos hecho era despreciar a nuestro Señor Jesucristo. Somos los hermanos de José que hemos vendido al Maestro. Él, aleluya, soportó todo el sufrimiento, pero Él lo único que hizo fue perdonar. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La vida de
José nos muestra la vida de nuestro Salvador. José, aleluya, salvó, preservó, a través de él salvó la vida del mundo en ese entonces. Y Cristo, aleluya, el perfecto José, vino y salvó a toda aquello, aleluya, que creen en él por medio de su palabra. Qué tremendo. Nosotros le despreciamos. Nosotros lo vendimos, lo maltratamos, aleluya, lo crucificamos en la cruz. Ahí estábamos gritando, suelten a Barrabás y entreguen a Jesús. Pero él aún estuvo decidido a morir por nuestros pecados. Estuvo decidido a morir por nuestra maldad. Mira lo que dice Romanos 5:10. Y escúchalo bien, y con esto quiero terminar. Porque si siendo enemigos, porque eso éramos nosotros, éramos sus enemigos. Porque recuerda lo que Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Todo aquel que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Nosotros no éramos amigos de Jesús, no éramos amigos de Dios. Y a algunos les suena fuerte esto cuando decimos éramos sus enemigos. Y eso dice Romano, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Cualquiera osadía, como dice esa palabra, o sea, cualquiera, no sé, tendría valentía al morir por alguien bueno. O sea, cualquiera diría y podría hacerlo, pero no lo haría. Nadie daría la vida ni por su mejor amigo, ni por el mejor hombre. Pero Él lo hizo por ti y yo, que éramos sus enemigos, que éramos pecadores. Siendo sus enemigos, Él nos reconcilió con su Padre por medio de su muerte. Mira lo que dice ahora. Mucho más, ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Qué tremendo. Si nos perdonó cuando éramos sus enemigos, imagínate ahora que nos ha hecho acepto en el amado. Seremos salvos por su vida. Hermanos, la Biblia y la palabra del Señor, y hoy a través de este pasaje, nos muestra la gracia del Señor y su misericordia. Quiero hacerte un llamado a que esa gracia que tú has recibido, ese perdón que has recibido, esa misericordia que has recibido, sea la que pueda fluir por tu vida, por tus poros hacia los demás. Mira, si no has perdonado, medita cuánto se te perdonó. Si no has tenido misericordia o no estás teniendo misericordia, medita cuánta misericordia se te ha tenido. Y estoy seguro que al escuchar esta palabra, si tú eres un hijo de Dios, tu corazón reflexionará y pedirá la gracia. Si Dios le dio gracia a José para hacer todo lo que hizo, con todo el sufrimiento, y no, aleluya, tomarse eso para hacer o pecar, ¿cuánto más? Si la gracia del Señor está hoy para con nosotros, para llevarnos a ser como Cristo quiere. Gracias, Señor, en este momento, por este tiempo. Gracias, Señor, Señor, que tú nos permites, Dios eterno, poder compartir tu palabra. Bendice a cada hermano y a cada hermana. Pido que tu gracia, Señor, que tu amor, que tu misericordia, y que la comunión de tu Espíritu sea con cada uno de nosotros. Amén.
Gracias por ser parte de nuestro culto dominical online. Esperamos que la palabra de Dios haya sido de mucha edificación para su vida. Nos reencontraremos el próximo domingo para que a la distancia nos unamos y sigamos creciendo en gracia y sabiduría de Dios. Recuerda, somos iglesia. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús.